Y me han pedido que hable sobre consentimiento informado. Eh, voy a dirigir el mensaje que quiero dejar hacia una idea conceptual de lo que debe ser el consentimiento informado, y me voy a alejar un poquito de la idea predominante que existe de consentimiento informado en nuestro medio como un proceso administrativo, administrativo y legal, que sí lo es. Sin embargo, ese proceso administrativo y legal tiene una razón de fondo mucho más profunda, que es la que quiero revisar. Y esto tiene que ver con la forma en que los médicos en la antigüedad, el equipo de atención médica en la actualidad, se relaciona con el actor principal de esta cuestión que le llamamos atención de la salud, que es el paciente. Reconocer que el paciente es el actor principal y debe de estar en el centro de la atención es primordial, y de eso se trata todo este congreso. Y los médicos estamos acostumbrados a pensar hipocráticamente, un pensamiento de hace 4000 años, ¿sí? El juramento de Hipócrates ya no se emite cuando uno se gradúa de la Facultad de Medicina, ahora se emite otro tipo de juramento que tiene que ver con situaciones más modernas, la Declaración de Ginebra. Pero antes decíamos, yo seguiré el régimen que de acuerdo a mi habilidad y juicio yo considere benéfico para mis pacientes. Y uno puede notar, y yo lo recalco ahí, dónde empezamos a equivocarnos, ¿no? O sea, como decía mi abuelita, el burro por delante, ¿no? Yo, mi habilidad, yo decido, porque yo sé qué es lo mejor. Esa visión hipocrática de la medicina ha ido cambiando y la estamos tratando de erradicar y nos ha costado mucho trabajo. ¿Sí? Esta es una pintura que yo uso mucho con muchos fines, que hizo Picasso, créanlo o no, en su infancia, a los 14 años, y le llama Ciencia y Caridad, y ejemplifica lo que ya la medicina en lo que se estaba convirtiendo a fines del siglo XIX, y no se diga en lo que vamos del siglo pasado, a dónde llegó la medicina y en lo que estamos haciendo en la actualidad, en donde estamos metiendo un poquito el freno y reflexionando sobre la forma en que hacemos nuestra labor. Algo que nos mete en problemas al equipo de salud es que perdemos de vista la diferencia entre lo que consideramos enfermedad como aquello que tiene una etiología bien clara, una fisiopatología muy establecida, mecanismos de alteración que podemos detectar mediante estudios de laboratorio, de gabinete, un protocolo de atención que a veces es adecuado, a veces curativo, pero frecuentemente es nada más para mitigar las molestias que está generando esa enfermedad que hemos detectado. La enfermedad es una taxonomía, lo podemos catalogar muy bien en dónde está, en qué capítulo del libro debe de quedar lo que estamos detectando, y eso es lo que nos enseñan en las escuelas de medicina. A diferencia del padecimiento, y el padecimiento es aquello que el paciente está sintiendo exclusivamente.
a través de su padecimiento tratamos de detectar la enfermedad, de clasificarla y de decidir qué vamos a hacer con ella. Pero eso ha generado una dicotomía que no nos ayuda en la actualidad. Y esa para mí es la explicación del éxito de lo que se llama en la actualidad en la sociedad la medicina alternativa. Toda la charlatanería alrededor de eso tiene que ver con que están atendiendo el padecimiento, aunque no hagan nada por la enfermedad. Y finalmente el enfermo se siente atendido porque le hacen caso. Y el equipo de salud tiene que aprender a atender la enfermedad. Lo que nosotros hacemos, la forma en que tenemos que quitar esa división, esa dicotomía, es a través de lo que se conoce como la lex artis médica, que es el conocimiento médico científico que tenemos sobre las cosas que atendemos. Lo que la ciencia nos dice que vamos encontrando y lo que la ciencia nos dice que va haciendo prueba de que es útil lo que estamos haciendo y que cuando no es útil lo tratamos de cambiar a través de la investigación científica, pero también utilizando un valor humanístico que tenemos que imprimir en todas las acciones que realizamos. Y hay que entender que muchas veces el padecimiento refleja una enfermedad, pero frecuentemente no hay padecimiento y hay enfermedad. La diabetes es un ejemplo claro, la hipertensión arterial es un ejemplo claro, el cáncer incipiente no tiene padecimiento, se detecta a tiempo y cuando tiene padecimiento ya la situación está en otro nivel. Lo que tratamos de hacer es brincar, evitar que se llegue a ese padecimiento. El problema es que muchas veces hay gente que tiene padecimiento y no encontramos ninguna enfermedad. Y eso es muy frecuente en nuestra sociedad y en la población. Y ahí es donde los alternativos, los homeópatas, los brujos, nos ganan porque sí atienden el padecimiento, aunque no hacen nada por la enfermedad. Y la otra cuestión es que se ha hipertrofiado la ciencia, la tecnología, por encima de lo que antes hacíamos. Antes estaba hipertrofiada el arte y el valor humanístico de lo que hacía el médico, que la verdad es que no hacía nada. Pues en el siglo XIX hacía sangrías, enemas y vaporizaciones, y fuera de eso no había mucho que pudiera resolver. O sea, gracias a la ciencia y a la tecnología hemos ido cambiando eso, pero también hemos exagerado en el valor y tenemos que recuperar la cosa. Y la otra es que el sistema médico no nos ayuda. El paciente a veces tiene que ir a una inmensidad de especialistas para ver lo que tiene. Consultas por todos lados, interconsultas por todos lados, revisiones por todos lados. Y hay otros actores muy importantes en el equipo de atención de la salud. Enfermería es cada vez más importante, que es la que siempre nos trata de aterrizar en lo que estamos haciendo y darle imprimir el valor humanístico en lo que estamos haciendo. ¿Sí? Pero hay otros participantes extraordinariamente importantes en el equipo de salud, sobre todo en la atención hospitalaria moderna. Y hay otros actores que intervienen en lo que… Y desafortunadamente la judicialización de la medicina es un fenómeno que no nos ayuda a nadie. Al paciente no le ayuda, a pesar de que siente que tiene derecho, y sí tiene derecho, pero la sociedad tiene que entender que los principales aliados que tiene el paciente en este negocio, por decirle
de una manera que no es apropiada, de la medicina, es el equipo de salud. Si no nos aliamos, pacientes y equipo de salud, pues todos perdemos, sobre todo el paciente. ¿Sí? Sin embargo, hay otros actores que han impulsado esta cuestión de la judicialización de la atención médica. ¿Cómo le hacemos? Tenemos que revisar lo que es importante para el paciente y reconocer que los seres humanos tenemos autonomía y esa autonomía debe ser respetada y esa autonomía va muy de la mano de la dignidad que merece cada persona. Si no tratamos a la gente, al ser humano con dignidad, no estamos respetando la autonomía de las personas. Y esto es muy importante porque el ejercicio de la autonomía se ve influenciado por muchos factores que alteran la relación y que afectan la toma de decisiones autónomas. Y la autonomía es eso, el poder decidir sobre lo que uno quiere. Ustedes decidieron venir acá, a lo mejor algunos les dijeron tienes que ir porque si no te voy a poner tache o algo, ¿sí? Y ni modo, ¿sí? Pero espero que les esté gustando el Congreso. ¿Sí? La mayoría, quiero pensar, tomaron una decisión autónoma y vinieron para acá. Y esto lo retoma la ley y le tomó tiempo a la ley. Ustedes saben que cuando uno lea en la ley o en la Constitución a veces, pero sobre todo en las leyes generales de México, cuando uno ve artículo tal bis o artículo tal ter, o ya le ponen una bola de numeritos ahí, son artículos nuevos que no estaban cuando originalmente la ley se publicó. El 51 bis 2 dice: los usuarios tienen derecho a decidir libremente sobre la aplicación de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos ofrecidos. Eso no estaba en la ley cuando yo estudié medicina. ¿Sí? Eso está desde hace unos 10 años, máximo 15 para acá. ¿Sí? El que la ley reconociera la voluntad de las personas para decidir sobre los tratamientos médicos que quiere asumir, es un derecho, y sin embargo no estaba en la ley, pero sí estaba en otros artículos. Ahí está una lista de todos los artículos. Si uno le pone a la Ley General de Salud en los buscadores consentimiento informado, esos son todos los artículos donde aparece consentimiento informado. Y la mayoría son bis o ter, o sea, son artículos nuevos. Los únicos viejitos son aquellos que se refieren a la investigación científica, la investigación clínica. ¿Sí? Y la mayoría de los demás tiene que ver con cosas que se han ido metiendo a la ley, que ahorita ya con el artículo 51 bis, pues ese es el artículo rector de todos los demás, ¿sí? Como que ya no es tan necesario recalcar, porque ahora nos estamos yendo al otro lado. Ahora ya le queremos poner consentimiento informado a todo, ¿sí? Y hay otras regulaciones menores, el reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios médicos, la norma oficial mexicana del expediente clínico, en donde sí viene explícito lo que es y debe ser el consentimiento informado. Y el consentimiento informado es un constructo lingüístico que a veces que tiene que ver con dos palabras, una viene de consentir y otra de estar informado. O sea, consentimiento, conociendo de lo que se está consintiendo, ¿sí?
Pero muchas veces la definición oficial, académica del consentimiento informado, sobre todo en libros de derecho de la salud, tiene que ver con la autorización, y muchas veces le ponen aquel documento en donde se establece la autorización autónoma de pacientes individuales para la realización de intervenciones médicas. Y esa es una definición muy sesgada. La mejor definición que yo he encontrado de consentimiento es la que está ahí. Aquellas acciones, ¿cuáles? Las que sean. Todas las acciones que hagamos que promuevan un proceso de comunicación y diálogo. ¿Con quién? Con el paciente. ¿Para qué? Que le facilitan a una persona tomar decisiones respecto de una acción, práctica, producto que repercute en su cuerpo, en su intimidad o en otros espacios vitales. O sea, no se refiere exclusivamente a afectación en el cuerpo, que muchas veces nos confundimos. Hacer una encuesta a veces requiere de consentimiento informado. Si le vamos a preguntar sobre sus prácticas sexuales, tenemos que solicitarle permiso para establecer el consentimiento informado. Y en lo que las regulaciones y recomendaciones del Consejo de Salubridad General aparecen una serie de situaciones que se revisan si es que existen o no en la práctica hospitalaria de las instituciones que pretenden certificarse o acreditarse. ¿Sí? Nosotros hemos revisado esto y la verdad es que teníamos históricamente una cantidad de consentimientos informados impresionante. Eran por arriba de 30 formatos de consentimiento informado. Y lo hemos reducido a 9. A 9, que es un consentimiento general de procedimientos y consentimientos específicos que marcan y están regidos por regulaciones específicas que nosotros detectamos. ¿Qué se debe de consignar en el consentimiento informado? Una serie de cosas en la que no me voy a detener mucho, pero especialmente el procedimiento o lo que se le está proponiendo al paciente. ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué beneficios y qué riesgos se espera de eso? ¿Y por qué se lo estamos? Simple y sencillamente explicarle, ¿sí? Y esto está perfectamente identificado, pero tenemos que transformar el consentimiento y verlo como un proceso de relación con el paciente, de relación, pues antes decíamos de relación del médico con el paciente, pero ahora es de relación del equipo de salud con el paciente. Los elementos del consentimiento informado se conocen: información, la voluntariedad, o sea, todo lo que pueda afectar la toma de decisión, los riesgos, beneficios, la confidencialidad, en el sentido de ser confidente, pero no nada más en el sentido de no socializar, de no chismear el asunto que se consiente, sino de convertirnos en confidente del paciente. Le estamos diciendo al paciente, teme confianza. Eso es lo que estamos haciendo con el consentimiento informado. Hay una serie de cosas que afectan la realización de los consentimientos informados que por tiempo ya no me puedo detener, pero el deseo de comunicación, el tiempo de explicación que requiere, las explicaciones multinivel, o sea, por arriba y por debajo del nivel cultural que uno espera del paciente, y explicaciones no discrepantes, que a veces los médicos se nos dificulta mucho, decimos una cosa y luego estamos diciendo otra contraria al mismo tiempo. El nivel lingüístico que usamos en los consentimientos casi siempre está muy por arriba del nivel
cultural del paciente para que pueda entender lo que está escrito. Y esto, y con esto voy a terminar, me lleva a hablar sobre la instrumentación, cómo se instrumenta. Es un proceso de comunicación y diálogo. ¿Cómo instrumentamos un proceso de comunicación y diálogo? Platicando a través de la conversación. Si no platicamos con el paciente, ¿cómo le vamos a hacer si en muchos sistemas médicos nos dejan 15 minutos programados para una consulta? ¿A qué hora vamos a platicar para que el paciente? Es un problema y sin embargo lo tenemos que hacer. Muchas veces el consentimiento se obtiene en el ambiente hospitalario donde hay un poquito más de tiempo y nos tenemos que tomar el tiempo que sea necesario. La documentación del consentimiento es a través de un formato administrativo escrito. Desafortunadamente se ha propiciado un lenguaje legaloide que no ayuda a la toma de decisiones. Muchos documentos tienen palabras que no deberían de estar ahí, que resultan incluso amenazantes y coercitivas a la toma de decisión de los pacientes. Si usted no acepta, usted corre bajo sus propios riesgos y entonces exenta a la institución de cualquier responsabilidad. Ese tipo de lenguaje no debe aparecer en un documento de consentimiento. Y finalmente, ¿qué efectos tiene el consentimiento informado? Empoderar al paciente para que pueda tomar decisiones adecuadas que dependen de lo que nosotros les digamos, nosotros como equipo de salud, ¿sí? Y aquí vamos a dejar la presentación. Los dejo con eso. Proteger al paciente, el consentimiento en la relación de paciente y médico investigador, o sea, en los procesos de investigación clínica, no es distinto al consentimiento aplicado en aspectos clínicos. Muchas gracias.